Bienvenido al canal de restaurantes de los aficionados de Fernando.es, el canal donde hago recomendaciones de restaurantes basadas en experiencias propias, sin publicidad y con honestidad. La voz de este vídeo ha sido generada mediante inteligencia artificial a partir de una experiencia real mía. El texto original, en el que se basa el contenido, está disponible en la web, donde podrás encontrar más reseñas y recomendaciones gastronómicas. Espero que te guste. Buenas. A veces las mejores cosas pasan sin buscarlas, ¿verdad? Pues hoy os vengo a contar la historia de un banquete asturiano que fue de verdad inolvidable. Una de esas comidas que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Vamos al lío! Pues todo esto empezó de pura casualidad. Resulta que el único día que podíamos quedar unos amigos era un lunes, y claro, con casi todo cerrado. Al final, después de dar unas cuantas vueltas, probamos suerte en De Cuchara. Y madre mía la que nos esperaba. Bueno, pues hablé con Ángel, que es el alma del sitio, y le dije: Ángel, vamos a montar un menú que sea Asturias en vena. Y que si lo conseguimos, madre mía si lo conseguimos. Empezamos con un clásico que nunca falla, el pastel de cabracho. Suavecito, lleno de sabor. Era la forma perfecta de ir abriendo boca y decir: ojo que esto solo acaba de empezar. Y justo después llegó la primera gran sorpresa de la comida, el rollo de bonito. Imaginaos, como una albóndiga gigante con una salsa de verduras y vino blanco que era una locura, algo que de verdad ya casi no se encuentra en ningún sitio. Y es que esa es la clave de este plato, que es una joya casi extinguida. Lleva tantísimo trabajo que ya casi nadie lo prepara. Así que probarlo fue un auténtico privilegio. La sensación de estar comiendo algo único, ¿sabéis? Venga, seguimos. Después cayeron unos calamares estofados, pero aquí, ojito, porque lo que lo cambiaba todo, el secreto era la salsa. Madre mía, qué salsa. Es que no hay otra palabra, era puro vicio. De esas salsas que te hacen rebañar el plato, hasta dejarlo limpio. Vamos, que tuvimos que pedir más pan, porque era un pecado dejar ahí ni una gota. Una pasada. Y de esa potencia, de repente, pasamos a la elegancia más absoluta. Aparecieron en la mesa 2 platazos de verdinas con perdiz. Y aquí ya entramos en otra liga. Y es que es justo eso. Era la sutileza hecha plato. Un sabor súper delicado, pero a la vez con una profundidad, de esos que se te quedan grabados en la memoria para siempre. Una auténtica maravilla. Pero claro, el homenaje era a Asturias, así que no podía faltar ella. Aterrizó en la mesa una fabada clásica, de las de verdad, intensa, con un carácter, arrollador. El contraste perfecto con la delicadeza de las verdinas. Llegados a este punto, muchos en la mesa ya estaban que no podían más. La sensación era de haber comido de auténtico lujo. Y claro, pensábamos, esto ya está, ¿no? Pues no. Porque entonces, justo cuando crees que es imposible mejorar lo que hay, ¡zas!, llegan ellos. El momentazo cumbre de la comida, los cachopos especiales de la caza. Mirad, os lo digo sin exagerar ni un pelo. Brutales. El punto de la carne, el rebozado crujiente, el relleno, es que estaban perfectos. Revalidaron sin ninguna duda el título de los mejores cachopos que me he comido en mi vida. Así de claro. Oye, y este es justo el tipo de sitios que me flipa descubrir y compartir. Así que si a vosotros también os mola este rollo y no queréis perderos la próxima joyita que encuentre, pues ya sabéis, ahora es un momento genial para darle ahí al like y suscribiros, que no cuesta nada. Por supuesto, un banquete de este calibre necesita unos compañeros de viaje a la altura. Y para eso estaba Ángel, que os digo que es un auténtico crack, un apasionado del vino, y nos montó un maridaje que fue de película. Fijaos qué viajecito nos montó. Arrancamos con un Ribera del Duero blanco, que es una cosa súper curiosa, de uva albillo mayor, muy rico. Para las verdinas, un albariño llamado Patito Feo, que estaba fantástico. Con la potencia de la fabada, claro, subimos a un tinto Mencía del Bierzo. Y para la traca final con los cachopos, un Finca Malaveina, un vinazo súper elegante que nos dejó a todos locos. Bueno, y vamos a lo práctico, a la pregunta que seguro que os estáis haciendo todos. ¿Cuánto costó toda esta fiesta? Pues el total por persona fue de 60 euros. Sí, 60. Porque, ojo, en esos 60 euros no entraba solo toda la comida que os he contado, que ya veis que fue una barbaridad. Es que además incluía el pan, todas las cervezas, refrescos y agua que quisimos, y los cafés del final. O sea, todo, absolutamente todo. Así que la conclusión es que no hay otra. La relación entre lo que disfrutas y lo que pagas es sencillamente excelente. De esas veces que te vas pensando es que ha merecido la pena hasta el último céntimo.
Así que, resumiendo, mis consejos si vais son estos. Por lo que más queráis, probad las verdinas. Y si tenéis la suerte del siglo y tienen el rollo de bonito, ni os lo penséis. Para el vino, confiad ciegamente en Ángel. Y lo más importante, reservad, porque fuimos un lunes y aquello estaba hasta arriba. Al final salí de allí feliz, contentísimo. Me hizo pensar, oye, con lo espectacularmente bien que se come en estos sitios, ¿por qué no volvemos más a la cocina de toda la vida? No sé, ahí lo dejo, para que le deis una vuelta. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te apetece y lo deseas, recuerda dar al me gusta y también suscribirte al canal y lo que es más importante, compartirlo con tus amigos o conocidos a los que pienses que les puede ser de utilidad esta reseña. No olvides que me encanta conocer tu opinión si has visitado este restaurante. Así que hasta pronto, que nos veamos de nuevo por aquí.